3 escalofriantes. Historias reales de terror, oculto en los bosques profundos. Misterios revelados. Lucía respiró hondo mientras se bajaba del autobús. La madrugada era una trampa. El aire frío la golpeó como un puño. Caminaba por una carretera desierta. Sus pasos resonaban en el silencio. El murmullo del bosque parecía burlarse de ella. El pánico se apoderaba de su pecho, mientras su mente daba vueltas. Su hija, Valentina, estaba sola en casa, y su corazón de madre la empujaba a apresurar el paso. En el bullicioso mercado de la ciudad, las risas y los gritos de los vendedores parecían tan lejanos ahora. La vida había sido dura, pero aquello era diferente. Una sombra la seguía. Los árboles se erguían como sombras alargadas, y el susurro del viento parecía arrastrar palabras apenas audibles. Lucía era un eco, una llamada que la hacía detenerse. Repentinamente, se sintió como un ratón atrapado, temiendo al gato que acecha en la oscuridad. Cada hoja crujía bajo sus pies, cada sombra crecía, engullendo su valentía. El bosque, que alguna vez interpretó como un amigo, ahora se sentía como una prisión. Un escalofrío la recorrió al recordar la historia de la mujer que llora, el alma en pena que merodea, entrelazada con los miedos de su infancia. De repente, una figura apareció al borde del bosque, un contorno oscuro que se movía lentamente. No puede ser real, pensó, y se llevó las manos al pecho para calmar un latido que la retumbaba en las sienes. Era como si las sombras estuvieran tomando forma, como un mal sueño que la acechaba. Esto no es real, esto no es real. Sears se repetía tratando de ahuyentar la imagen, pero el pavor creció dentro de ella. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Lucía sintió un tirón en su estómago. Un instinto primitivo. Esa figura se movía, y el susurro crecía, retumbaba en su mente. ¡Valentina! Se le escapó en un murmullo. No podía dejar de pensar en su hija, en lo que le pudiera suceder si ella no regresaba. Entonces, la figura dio un paso adelante, pareciendo deslizarse entre los árboles. Su forma se distorsionaba. Las ramas parecían retorcerse a su alrededor. El viento arremetió con fuerza, y con él, un grito helado se alzó entre los árboles. Lucía sintió un sudor frío en su frente. «¿Qué quieres de mí?», gritó, aunque lo dijo más como una súplica. La figura se detuvo, y por un segundo, la quietud fue ensordecedora. El aire se volvió espeso, y la sensación de ser observada la envolvió por completo. Era solo un espectro, o lo que veía era algo más siniestro. Su instinto de sobrevivencia latía con fuerza, mientras las sombras se acumulaban a su alrededor. Las leyendas del pueblo regresaron a su mente mientras presionaba los ojos. «Nunca olvides a los que han desaparecido», resonó en su cabeza. Era hora de enfrentar su miedo. Solo que su hogar, el corazón de su vida, el lugar donde Valentina la esperaba, ahora se sentía como un laberinto lleno de peligros ocultos. Al dar su siguiente paso, una terrorífica pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría salvar a su hija antes de que las sombras se lo llevaran todo? Las hojas susurraban, como si la naturaleza misma temiera lo que se avecinaba. Lucía dio un paso más, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no le ofrecía la certeza de la tierra firme.
La figura continuó avanzando, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. «¡Valentina!», repetía, la desesperación haciéndose eco en su voz. «¡Valentina!», gritó de nuevo, su voz desgarrándose en la noche oscura. No había respuesta, solo el viento, burlón, arrastrando fragmentos de su angustia hacia el infinito del bosque. La figura se había detenido a pocos metros de ella. El silencio era abrumador. Lucía pudo vislumbrar detalles. Una silueta alta y delgada. Su rostro oculto, tras una capa de sombras. Sus ojos, dos pozos vacíos, que parecían absorber la luz del alrededor. La miraban fijamente, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. «Eres tú», murmuró, y el eco de sus palabras se transformó en un susurro aterrador que retumbó en su interior. Cada fibra de su ser le decía que debía correr, pero sus piernas estaban paralizadas por el miedo. Lo que se encontraba frente a ella no parecía humano. Era una representación oscura de todo lo que había temido en su vida. En un repentino impulso, Lucía dio media vuelta y comenzó a correr. El horror la impulsaba. El deseo de proteger a su hija la mantenía en movimiento. Cada paso que daba era como si el suelo mismo intentara retenerla. Las raíces de los árboles se alzaban con avidez, queriendo apresarla. «¡Valentina!», volvió a gritar, pero su voz se perdió en el murmullo del bosque. La oscuridad se sentía cada vez más densa, como si estuviera siendo devorada por una boca vasta y perpetua. Los árboles parecían cerrarse detrás de ella. Sus hojas chirriaban al roce del viento, y con cada giro, la figura amenazante parecía más cercana. En su mente se repetían las historias que había oído de pequeña. Leyendas de desaparecidos en el bosque. Personas que nunca habían regresado. Trató de concentrarse en los caminos que conocía. Si lograba encontrar el sendero hacia su casa, podría proteger a Valentina. De pronto, escuchó un llanto. Era tenue al principio, pero a medida que se acercaba al centro del bosque, el llanto se transformó en un grito desgarrador que le heló la sangre. Era el mismo lamento de las historias. Se detuvo en seco. «¡Valentina!», gritó desesperada. El grito se amplificó, resonando a su alrededor como un eco eterno. Y aún así, el bosque parecía burlarse de ella. Mientras buscaba con ansias entre los árboles, una mano delgada y huesuda emergió de la sombra, atrapando su muñeca. El pánico se apoderó del cuerpo de Lucía, el terror elevándose en su pecho. «¡Déjame ir!», gritó, notando cómo la figura oscura se acercaba nuevamente, lentamente, como si disfrutara de cada segundo de su sufrimiento. Pero en el fondo de su ser había un destello de esperanza. O tal vez era un engaño. «Valentina», se atrevió a preguntar, sintiendo que las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, confundiendo el sudor y el miedo. La figura se detuvo a su lado, inclinándose, mientras sonreía de una forma que congelaba la sangre en sus venas. «Tus miedos son reales», susurró, su voz resbalosa como el aceite. «Las sombras nunca olvidan». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando la imagen de su hija apareció fugazmente en su mente, atrapada en un abrazo de sombras. Podría haber otra forma de salvarla, o más bien arriesgarlo todo. Justo en ese momento, el llanto se detuvo de golpe. El silencio era un grito, mientras la figura se acercaba, danzando en la oscuridad. Lucía comprendió que la verdad escondida en el bosque era más aterradora de lo que había imaginado. Los secretos siempre tienen un precio, y ahora debía decidir. Estaba dispuesta a pagar el costo para recuperar a su hija, y en el brote de esa decisión, una oscuridad aún más profunda empezó a revelarse. Realmente sabía lo que había perdido.
La quietud se desgarró por un grito ahogado que emergió del fondo de la noche. Lucía se quedó helada, un escalofrío recorriendo su espalda. Valentina, era ella, la figura, aquella presencia grotesca. Mantuvo la mirada fija en Lucía, su sonrisa hinchada de malicia, ampliándose. El aire se tornaba denso, casi palpable, y el mundo a su alrededor parecía perder su color, como si la vida mismo se evaporara ante el estruendo de su angustia. «Las sombras nunca olvidan», repetía, haciendo eco en el abismo de su mente. Lucía sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salir de su pecho. Sin más opción, volvió a gritar: «¡Valentina! ¡Contéstame!». No hubo respuesta, solo un silencio abrumador que hacía eco de su propio desespero. Fue entonces cuando la figura comenzó a retroceder, tirando de Lucía hacia la oscuridad, como si el bosque se abriera para devorarla. En ese movimiento, la mano que la sujetaba se aflojó un instante, y Lucía atinó a liberar su muñeca, dándose la vuelta para seguir el sonido del llanto. Un terror visceral la empujó a avanzar, pero cada paso se volvía más difícil, como si el suelo se oponía a su escape. A su alrededor, las sombras se retorcían, moldeándose en formas del común temor, monstruos como aquellos que había aprendido a evadir desde pequeña. El llanto se intensificó, ahora distinto, un eco pidiendo ayuda, clamando por ser rescatada. Su instinto materno ardía, dictándole que debía ir hacia ese sonido, pero cada vez que creía estar cerca, el bosque la retorcía de nuevo, atrapando sus pies, como si la naturaleza estuviera conspirando en su contra. «¡Valentina!», gritó de nuevo, y sus palabras se perdieron, consumidas por el viento helado que las traía de vuelta a su rostro, con un burlón sopor. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la dejó helada. En medio del grito, captó la esencia de una fragancia familiar, como las flores que solía recoger de niña con su hija. Estaba cerca. Sin pensarlo más, siguió el aroma, moviéndose entre troncos y ramas, sintiendo que la tierra seguía resistiéndose a su avance. Pero el bosque no era un aliado. En cada paso, la figura oscura reaparecía, más próxima y cada vez más nítida, como si alimentara su esencia de la desesperación de Lucía. Su rostro, una sombra grisada, le reveló una sonrisa siniestra que podía enjaularla con solo mirarla. «¿A dónde vas, Lucía? La pequeña es parte de este mundo ahora». El eco de sus palabras reverberó en su mente, y cada vez que aquellas sombras tomaban forma, su corazón latía un poco más despacio. La realidad se desvanecía, y la imagen de Valentina se hacía más tenue, más distante. La desesperación la envolvía, asfixiándola. De repente, su visión se nubló con un dolor punzante. Se dio cuenta de que un grupo de ramas puntiagudas había arañado su brazo. Soltó un grito, pero el bosque lo tragó. La figura estaba ahí, ahora más cerca que nunca. Sus ojos como dos abismos vacíos, llenos de promesas rotas. «Todo tiene un precio», susurró, acercándose más, atrapada entre el deseo de avanzar y el horror de ser devorada por lo que acechaba en la oscuridad. Lucía comprendió que aquellas sombras, aquellas historias susurradas en la oscuridad, eran algo real. La única esperanza era encontrar a Valentina. Y de repente, recordó las palabras de su madre en noches de tormenta. A veces, las sombras tienen la forma de quienes hemos perdido. El suelo tembló bajo sus pies, y justo en ese instante, escuchó un grito desgarrador que congeló su sangre. «¡Mamá!». Luces comenzaron a parpadear en su mente. Ya a lo lejos, una figura pequeña se dibujaba. Lucía entonó lo que podría ser su última oración, pidiendo dirección al corazón del bosque, a su hija.
Pero a medida que avanzaba, una pregunta se asentó en su corazón. ¿Qué tan lejos iba a llegar para salvarla? Y justo cuando parecía que podría alcanzarla, un estruendo de ramas partidas resonó, un sonido de advertencia que cortó el aire. El bosque había despertado, y ahora, Lucía no solo luchaba por su hija, sino por su propia existencia en un mundo donde los misterios permanecían ocultos. Una densa neblina comenzó a descender, ocultando lo que había más allá, y en medio de esa neblina, Lucía sintió que algo más se acercaba, algo muy oscuro. Mientras el pánico apretaba su pecho, la pregunta resonó de nuevo en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentarse a lo que había en la oscuridad? Y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una risa baja y cruel emergió de la penumbra. El eco de esa risa se adhirió a la atmósfera, espeso y tenebroso. Lucía, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, comprendió que el juego de la oscuridad apenas comenzaba. La figura, imbuida de una malignidad palpable, se desvaneció en la neblina, dejándola sola, pero más alerta que nunca. Siguió el grito de Valentina, amplificado por el silencio del bosque. Cada «mamá» parecía retumbar como un golpe en la puerta de su mente, pero la bruma se espesaba, dibujando sombras siniestras en cada rincón. Era como si el bosque respirara, maliciosamente dispuesto a mantenerla en su abrazo gélido. El aroma a flores, antes reconfortante, ahora le resultaba inquietante, como un disfraz que oculta un veneno mortal. Mientras corría, su lado racional comenzaba a tambalearse. Las historias que había escuchado de su madre sobre seres que atraen a los desprevenidos resonaban en su mente, espíritus anclados a lugares que nunca olvidaban. «¡Valentina!», rugió, su voz fracturada por el miedo. La densa niebla pareció absorber su grito, y, en su lugar, un susurro sibilante se coló entre los árboles, llenando el aire. «Claro que sí, la pequeña está aquí, en el corazón de lo que creías ignorar». Las palabras serpenteaban a su alrededor, arrastrándose por su piel, helándola. Lucía deseó que fueran solo ilusiones, trampas de su mente afligida, pero la realidad era otra. Un crujido resonó justo detrás de ella, como un aviso. Se detuvo bruscamente. El sudor le cubría la frente y sus manos temblaban. La figura emergió por un breve momento, esta vez mostrándose más definida, un rostro familiar, pero distorsionado por la oscuridad. Las sombras siempre buscan lo que les pertenece y lo que merece ser reclamado. El terror paralizante la invadió, y el grito de Valentina se hizo más urgente. «¡Mamá!», resonó más cerca, pero tan distante a la vez. Un dolor punzante le oprimió el pecho. No podía rendirse. La imagen de su hija atormentada, atrapada entre lo conocido y lo desconocido, la empujó a avanzar, pero cada paso sentía que la tierra la atraía hacia abajo, como si el propio bosque quisiera engullirla. De repente, una mano fría y huesuda emergió del suelo, atrapando su tobillo. Intentó zafarse, pero el agarre era firme, casi impredecible. Miró hacia abajo. La sombra parecía reírse, mientras la arrastraba lentamente hacia el barro oscuro. «No puedes escapar. Nunca podrás», Lucía gritó de nuevo, un alarido que atravesó el silencio. Y en una explosión de adrenalina, pateó la mano con todas sus fuerzas. La sombra gritó, un chillido desgarrador, que resonó en cada rincón del bosque, causando que las ramas tiñeran el aire con un eco siniestro. Con un movimiento rápido, se soltó del agarre y se lanzó hacia el grito de Valentina, cada incertidumbre alimentando su horror. Saltando sobre raíces y ramas caídas, solo los gritos de su hija seguían guiándola.
cada uno evocando promesas de amor y sacrificio. Pero, de repente, encontró un claro. La luna llenaba el espacio con su luz plateada, revelando una escena terrorífica. Varias figuras oscuras se movían en la distancia, danzando alrededor de un altar inusualmente conocido. Al acercarse, su corazón se detuvo. Era el mismo altar que había visto en fotos de hallazgos arqueológicos, y donde su familia había hecho rituales ancestrales. ¡Valentina!, gritó de nuevo. El terror la empujaba hacia adelante, pero en el corazón de aquel lugar, la silueta de su hija aparecía entre las sombras, envuelta en una luz turbia. ¿Estaba Valentina en peligro? ¿O sería parte de este ritual? Lucía, aturdida, se preguntaba si el amor que sentía por su hija era suficiente para desafiar a las sombras una vez más. Estaba realmente lista para descubrir la verdad que la oscuridad había guardado durante tanto tiempo. La respuesta parecía un eco susurrante en la neblina, y mientras se acercaba, la risa cruel resonó de nuevo, esta vez acompañada de un murmullo que decía: ¿Estás lista para pagar el precio? Lucía sintió que el aire alrededor del altar se volvía pesado, como si una fuerza invisible intentara contener su aliento. Valentina permanecía inmóvil, flotando entre las sombras, despojando la esencia de su niñez, convirtiéndose en un cebo perfecto, en las garras de lo desconocido. ¡Valentina!, gritó, pero esta vez su voz se desvaneció, absorbida por el silencio del claro. Las figuras que danzaban se movían al unísono. Sus cuerpos deformados inducían temor a cada paso. Vestían túnicas oscuras, que parecían hechas de la misma bruma que rodeaba el lugar. En sus manos llevaban antorchas, que ardían con una llama azulada, proyectando sombras, que parecían cobrar vida propia. Lamiendo el suelo, como lenguas sedientas de terror, se acercó cautelosamente, sintiendo como si cada paso que daba fuera observado, como si el bosque mismo contara los segundos antes de lanzarse a su perdición. La imagen de su hija, frágil y vulnerable, en medio de aquel espectáculo macabro, le rompía el corazón. Solo un sacrificio puede quebrar el ciclo, murmuró una de las figuras, su voz profunda y resonante como un eco en el abismo. Lucía se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Sacrificio. El sudor le goteaba por la frente, y la perspectiva de lo inevitable la llenaba de una desesperación sorda. El murmullo del bosque parecía intensificarse, como si las hojas y ramas se unieran al lamento de Valentina. «¡Ya basta!», exclamó Lucía, casi sin pensar. Su corazón latía con una rabia desesperada. Se empujó hacia adelante, decidida a enfrentar a esas sombras que contaban historias de horror ancestrales. «¡Deja a mi hija en paz!», gritó, levantando su voz al límite. Las figuras se detuvieron, volviéndose lentamente hacia ella. Sus ojos, dos pozos oscuros, brillaron con una luz inigualable. Lucía sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Eran seres atrapados, ángeles caídos en busca de redención a través de la condena. Valentina dio un paso hacia adelante, pero con un movimiento rápido. Las figuras la retuvieron. «No temas, pequeña. Tu madre debe demostrar su amor», comenzó una de ellas, susurrando palabras que caían como gotas de veneno en el aire. Lucía se sintió paralizada. La desesperación le nublaba el juicio. «Amor, ¿era eso lo que querían?» «No permitiré que se la lleven», gritó, diciendo una verdad más allá de su propio terror. La tierra tembló, como si el propio bosque respondiera a su desafío. Las sombras comenzaron a retorcerse, y la bruma se arremolinaba en torno a ellas, revelando rostros perdidos, lamentos de aquellos que fueron una vez humanos.
El rostro distorsionado que había visto antes apareció de nuevo en el fondo de su mente. Recordó las historias de su madre sobre el altar, sobre hechos oscuros que su familia había encubierto, las sombras, siempre demandando una vida a cambio de otra. Su corazón se hundió en una comprensión aterradora. Valentina parecía estabilizarse un momento. Su mirada se cruzó con la de su madre. Lucía sintió la conexión intensa que las unía, como si el amor pudiera romper la maldición. De repente, las figuras comenzaron a acercarse, dejándoles poco espacio para escapar. Con un impulso de valentía, Lucía se lanzó hacia su hija, extendiendo los brazos en un intento de liberarla. Las sombras se abalanzaron hacia ellas. Susurros llenaban el aire. «El precio debe ser pagado», resonó una voz poderosa, mientras el suelo empezaba a abrirse a su alrededor. La tierra se dividía. El altar comenzó a agitarse, y con una última mirada entre madre e hija, Lucía supo que si no actuaba rápidamente, perdería a Valentina para siempre. ¿Había todavía un camino de regreso? «¡Valentina, corre!», gritó mientras la sombra se cernía como un tornado oscuro a su alrededor. En ese instante, el grito desgarrador de su hija la envolvió y con el corazón desgarrado, Lucía tomó la decisión que podría cambiarlo todo. El altar se iluminó, mientras la risa cruel y estremecedora llenaba el bosque. Las sombras parecían tambalearse entre la risa y el llanto. En el caos, una sombra diferente emergió, tomando forma humana, un rostro familiar que prometía respuestas, pero también más preguntas. ¿Quién era realmente esa entidad entre las sombras? ¿Qué secreto escondía? Las figuras comenzaron a girar de nuevo, y en un instante, todo se sumió en la oscuridad. La ausencia de luz dejó a Lucía suspendida en un vacío, mientras el eco de la risa resonaba, dejando al viento un mensaje. A veces, el amor no es suficiente. El silencio que siguió al resplandor del altar fue abrumador. Lucía sintió un frío penetrante, uno que parecía morder su piel y rasgar su voluntad. La oscuridad no solo la envolvía, sino que parecía absorber su esencia, como si el claro se alimentara de su miedo. «¿Mamá?». La voz de Valentina emergió del abismo, frágil, como un susurro perdido entre los ecos. La desesperación de Lucía creció. «¡Valentina! ¿Dónde estás? ¡Contesta!», gritó, su voz temblando con una mezcla de terror y angustia. El aire se llenó de una energía inquietante, como si la atmósfera misma estuviera viva, en un latido frenético. De pronto, de la nada, una figura apareció. Era la entidad que había brotado del caos. Su rostro era un espejo distorsionado de una juventud olvidada. Una sombra que Lucía había querido dejar atrás, su propia madre. Las facciones eran familiares, pero el brillo en sus ojos estaba manchado de sufrimiento. «Tu amor es débil, Lucía», dijo con una voz que chillaba en su mente. «Recuerda lo que te enseñé. Todo sacrificio tiene un precio». La figura sonrió, un gesto aterrador que hacía temblar un poco más el corazón de Lucía. «No, esto no puede estar pasando», protestó, sin poder controlar las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. La realidad parecía rasgarse, mientras todo a su alrededor giraba. Las figuras danzantes repetían un coro sombrío, una melodía ancestral que llenaba el aire, cada nota una demanda, cada canto un recordatorio del oscuro legado que residía en su sangre. Lucía apretó los puños, sus dientes rechinando ante el caos ensordecedor. «Valentina», murmuró, sintiendo que el nombre de su hija se desplazaba en un eco doloroso. La bruma se espesó, y figuras emergieron del suelo, pero no eran rostros familiares, eran rostros vacíos, carentes de vida.
solo reflejos de aquellos que habían sucumbido a la maldición. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Lucía a su madre, aturdida por la mezcla de traición y búsqueda de claridad. La sombra se acercó un paso, sus ojos fijos en ella. Te he traído hasta aquí para que entiendas, Lucía. Tu hija necesita tu sacrificio. La revelación la golpeó como un mazo. Sacrificio. La palabra resonó en su cabeza, una campana de advertencia que sonaba cada vez más fuerte. Tú misma lo hiciste, ¿no? Pero no debo pagar el precio por sus errores, por lo que no puedo controlar. La sombra de su madre se rió, un sonido frío y hueco que rompió el frágil hilo de esperanza. El amor es un camino oscuro, querida. Vas a dejarla caer en las sombras por tu miedo de sacrificarse. Lo sabes. Ella puede ser la siguiente. El mundo alrededor de Lucía comenzó a girar y presenciar cómo su propia historia se repetía mientras un escalofrío arrastraba ese oscuro legado. Las figuras danzantes caían en un frenesí. Los ecos de risas y llantos eran un remolino incesante. El resplandor del altar crecía, un faro en medio de la tormenta, con Valentina aún atrapada en su centro. Lucía escuchó un murmullo que la rodeaba como una serpiente, tejiendo un manto de desesperación y anhelo. «Sé fuerte, Valentina, confía en mí», gritó, sintiendo que cada palabra era un hilo de esperanza atado a la vida de su hija. Pero en el fondo, las sombras la estaban llamando. Le ofrecían soluciones fáciles, pero temibles. Una vida por otra. ¿Qué eliges, Lucía?, susurró su madre de la oscuridad, mientras la sombra tomaba forma en su mente. Un latido resonó en su cabeza, una mezcla de amor y terror. Lucía miró hacia el altar y vio el rostro de Valentina distorsionado, aún prisionero en su danza macabra. «Mamá, ayúdame». La súplica de su hija atravesó su corazón como un puñal. Lucía supo en ese instante que no podía ceder ante el miedo. La elección estaba ante ella, un abismo oscuro que ofrecía poder a cambio de dolor. Y mientras respiraba, preparándose para lo inevitable, una sombra la sorprendió en un giro. Una figura conocida que no esperaría dejarla sin respuestas. «Paga el precio, Lucía, o será demasiado tarde». El bosque vibró y el cielo estalló en una oscuridad más profunda, como un presagio de lo que vendría. ¿Sería capaz de quebrar el ciclo? La pregunta resonaba en cada latido, mientras las sombras se extendían, anhelantes, cual bestias hambrientas. Lucía se sintió atrapada en un torbellino de sentimientos y emociones. El eco de la súplica de Valentina reverberaba en su mente, mientras la figura de su madre, llena de sombras, se acercaba más. Cada paso de la entidad hacía que el aire se volviera más pesado, cargado de un terror palpable. «¡No puedo!», gritó, temblando. Tenía que mantenerse firme. Cada palabra que salía de sus labios parecía ser un grito sordo en la noche, un intento desesperado de romper la maldición que parecía envolverla. La sombra de su madre se detuvo, y los ojos vacíos despellejaban su esencia. «El tiempo se acaba, Lucía. Cada latido que pasa es un paso más hacia la oscuridad, hacia el sacrificio». La voz resonaba con ecos de dolor y desesperación. De repente, la música dejó de sonar. Un silencio absoluto cubrió el claro, como si el mismo bosque contuviera la respiración. En ese instante, el altar brilló con más intensidad, y Lucía sintió que algo cambiaba en el aire. La bruma que la rodeaba comenzó a levantarse, revelando un camino cubierto de sombras que la conducía al altar. «Valentina». La desesperación ahogaba su voz. Un impulso irrefrenable la llevó hacia el altar, como si algo la estuviera jalando. Un hilo invisible que la conectaba con su hija. Tenía que llegar hasta ella antes de que fuera demasiado tarde. Pero a medida que se acercaba,
Un frío más intenso la atravesó. El altar parecía estar vivo, pulsando en un ritmo antinatural. Su brillo era seductor y repulsivo a la vez. Vio a Valentina en el centro, atrapada en un trance, su piel pálida y los ojos cerrados. «¡Valentina, despierta!», Lucía gritó, su voz desgarrada por el pánico, mientras intentaba liberar a su hija de aquel oscuro abrazo. Pero el sonido de su voz se dispersó. Atrapado por la opresiva negrura del bosque, las figuras danzantes comenzaron a murmurar, devolviendo sus voces en un cántico escalofriante. El sacrificio debe hacerse. El precio debe pagarse. Las palabras eran un mantra, un eco que resonaba en la mente de Lucía, atrapándola en un círculo vicioso de miedo y angustia. «No dejaré que te lleven», dijo Lucía, respirando hondo, mientras retrocedía, tratando de encontrar una salida. Una idea fugaz cruzó su mente. El sacrificio no tenía que ser de Valentina, sino de ella misma. Pero, ¿qué costo estaría dispuesta a pagar? Las sombras, criaturas de su propio terror, comenzaron a moverse tras ella. Eran espinas afiladas, tentáculos de una voluntad que buscaba atraparla, convertirla en parte de esa danza. «Paga el precio, Lucía. Es tu destino». «No». La determinación comenzó a llenar su voz. «No seré parte de esto». Al girarse, se dio cuenta de que los ojos de Valentina ya estaban abiertos, reflejando desesperación y miedo. «¡Mamá! ¡Sálvame!». Las lágrimas de su hija parecían ser el sello del horror que le esperaba, un reconocimiento del sacrificio que nunca debería ser, una oración envolvente que se entrelazaba con las sombras. «Te prometo que saldré de aquí», Lucía respondió, aferrándose a la esperanza que aún habitaba en su corazón. Con un giro brusco, apuntó hacia el altar y gritó: «¡Mi sacrificio! ¡Llévenme a mí!». Las sombras titubearon, vacilando ante su declaración. Era un momento de elección, un instante que decidiría el destino de ambas. Mientras lo decía, una ola de poder oscuro pareció inundar el aire, como si el bosque entero respondiera a su clamado. El resplandor del altar se intensificó, y Lucía sintió cómo la energía la arrastraba. Sin embargo, antes de que pudiera ser tragada por la luz, una sombra oscura se lanzó hacia ella, atravesando la noche como un relámpago y llevándola a un lugar aún más profundo en la penumbra. La voz de su madre resonó en la distancia, un eco perturbador que retumbaba en su mente. «Descubrirás lo que significa el verdadero sacrificio, Lucía. Las sombras siempre buscan algo». Cuando la oscuridad la envolvió por completo, Lucía comprendió que la lucha solo acababa de comenzar. Mientras su mirada se acostumbra a la oscuridad, una figura familiar apareció en medio de las sombras. «¿Mamá?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la desesperación y el terror se aferraban a su garganta. «Bienvenida de nuevo, Lucía. La verdadera historia aún no ha terminado». Las sombras comenzaron a reírse, un sonido que resonaba como campanas de alarma en la negrura. ¿Qué pasaría con Valentina? La angustia aplastante tensaba su corazón mientras se adentraban más que nunca en el bosque oscuro. Y así, el ciclo de terror estaba lejos de concluir. Lucía se sintió desorientada en ese espacio opaco, donde las sombras se habían mezclado con recuerdos retorcidos. La figura de su madre, aún envuelta en la niebla, se acercaba con una sonrisa helada, que encarnaba tanto la esperanza como la desdicha. «¿Por qué viniste, Lucía?». La voz de su madre sonó como una melodía lejana, pero cada palabra vibraba con una malicia que hacía que los vellos de su piel se erizaran. «¿Pensaste que podías escapar de mí? Déjame en paz. Yo solo quiero a Valentina», gritó, sintiendo cómo el miedo se aferraba a su pecho.
como un animal salvaje atrapado. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, a danzar al ritmo de un canto sibilante que parecía salir de las profundidades de la tierra. El sacrificio debe hacerse. El precio debe pagarse. Resonaron en un coro siniestro, robándole la fuerza de voluntad. Era un encantamiento, un hechizo que la envolvía cada vez más. Valentina no es solo tu hija. La figura de su madre se transformó, estirándose y encogiendo, como si la oscuridad la usara para torturarla. Ella también es parte de esta historia, de nuestro legado. Y tú, estás destinada a cumplir con tu papel. Lucía sintió un frío helado recorrer su cuerpo. No dejaré que la toquen. Miró hacia la penumbra, buscando a su hija, aferrándose a la idea de que alguna parte de Valentina aún podía escucharlas. «¡Valentina! ¡Responde!». Un eco distante llegó a sus oídos, casi imperceptible al principio, pero fue creciendo, como una llamada que surgía desde el fondo de su alma. «¿Mamá?». Se escuchó, y el corazón de Lucía se detuvo. Las sombras agitadas se detuvieron un momento, y ella discernió una silueta más clara a través de la bruma, una figura pálida, atrapada entre los tentáculos de la oscuridad. Valentina. Su cabello al viento se desvanecía como un sueño perdido, y el terror en sus ojos debía de ser, al menos, la imagen distorsionada del horror que aún podía asfixiarla. «Mamá, ayúdame». La desesperación en su voz desgarró el silencio, pero las sombras, como si previamente fueran una forma consciente, comenzaron a acercarse a ella, envolviendo a su niña en un oscuro abrazo. «El sacrificio es inminente», murmuraron. «Solo una puede vivir». «¡No! ¡Jamás!», Lucía gritó, su valentía desbordándose. Con cada palabra se sintió más fuerte. Con un movimiento decidido, extendió sus manos hacia su madre, como si pudiera arrancar las sombras de su ser. «Estoy lista para pagar el precio, pero no con ella, sino conmigo». La oscuridad pareció encogerse, una reacción a su desafío. La atmósfera vibraba de peligro, pero ahora sentía que podía enfrentarlo. «Llévenme a mí, pero suéltala. Ella no es un sacrificio». El altar comenzó a vibrar intensamente, un pulso que resonaba en el alma de Lucía, y en medio de la tempestad, ella sintió una luz en su interior, un remanente de amor que podía enfrentar incluso al horror. Pero justo cuando la claridad de su decisión iluminó el bosque, una sombra más grande emergió, una presencia que opacaba todo a su paso. «Almas confundidas», rió con un eco que hizo temblar las hojas. «¿Realmente crees que puedes cambiar el destino? El sacrificio no es negociable». El horror se afianzó en el corazón de Lucía, mientras la sombra se deslizaba hacia ella. En un parpadeo, saltó sobre su esencia, como un depredador acechando a su presa. «No, no, no». Lucía pensó en Valentina, en su infancia, en los momentos felices, una conexión que superaba cualquier oscuridad. Las sombras empezaron a desvanecerse, rasgando el velo de su valía. «¡Basta!». De repente, hubo un estallido de luz, y las sombras retrocedieron, envueltas en un grito desgarrador, que reverberó por todo el bosque. Pero en ese momento crítico, le sobrevino una terrible revelación. El sacrificio no solo implicaba una vida, sino la verdad que había estado oculta. «Lucía», susurró su madre, susurros maliciosos entrelazados con verdades. «El sacrificio es el dolor que llevas dentro. Siempre lo ha sido». El bosque tembló, y Lucía entendió que su lucha apenas empezaba. La oscuridad había revelado su rostro, pero el precio que debía pagar se sentía más profundo de lo que jamás imaginó. Las sombras comenzaron a girar de nuevo, pero ahora había algo más en juego. La figura de su madre retrocedió,
taladrando su mirada en ella. Lucía, a pesar del miedo, se sintió atraída hacia la verdad oculta. ¿Cuál era el verdadero sacrificio? Mientras la penumbra se apoderaba del claro, la pregunta resonó en su mente. ¿Qué tan lejos llegarías por amor? Las sombras comenzaron a reír. Un eco profundo y aterrador que podría sellar su destino. La lucha ya no sería solo por Valentina, sino por la propia esencia de Lucía. Podría enfrentar lo que había estado tratando de ocultar por tanto tiempo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y una nueva risa surgió del abismo. Esto no ha terminado. Apenas comenzamos a jugar. La oscuridad se intensificó, robándole a Lucía cualquier rastro de esperanza. Las risas de las sombras resonaban en su mente como un eco que nunca se detendría. Se dio cuenta de que el sacrificio del que hablaban no era solo el de Valentina. La amenaza no eran solo las vidas. Era su propia alma, su esencia atrapada en ese ciclo de horror. ¡Lucía! Su madre volvió a llamarla. Un susurro entrecortado que parecía deshacerse con el viento. Solo una de ustedes podría salir con vida, y el tiempo se agota. Lucía sintió un torbellino en su interior. ¿Qué me estás diciendo? Gritó, su voz quebrándose por la tristeza. ¿Por qué no puedo salvarla a ella y a mí al mismo tiempo? El eco de su voz fue respondido por el rugido de un trueno, como si la misma naturaleza se burlara de sus súplicas. La figura de su madre parecía más distante, más difusa, como un espejismo en una tormenta. Sin embargo, el pulso de la oscuridad seguía vibrando, urgiendo su decisión. Los pactos se hacen con sangre, Lucía, dijo la sombra, que ahora tenía la forma de un monstruo alado, sus alas extendidas, cubriendo la luz que había logrado brotar en el bosque. Tú quieres salvarla, y eso tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? A medida que el horror se desataba, Lucía recordó lo que la llevó hasta allí. Todos los momentos en que había sentido que valía menos. El dolor acumulado que había arrastrado por años. La culpa y la tristeza que, aunque las había mantenido viva, la habían encadenado. No puedo dejar que le hagan daño, gritó, sus palabras resonando en el aire pesado. Pero tu dolor es parte de esto. La sombra se acercó, su aliento frío traspasando el espacio. Tú eres la que me ha alimentado. Esa es la verdad que temes enfrentar. A su alrededor, el bosque parecía cobrar vida. Los árboles susurraban secretos olvidados, y el aire se volvió denso, cargado de una tristeza palpable. Las sombras se arremolinaban. Su danza se tornó agresiva, y el altar volvió a retumbar. Lucía sintió cómo el poder del bosque, una fuerza ancestral, se movía a su favor. Recordó las historias que le contaba su madre sobre el amor y el sacrificio, aquellas que jamás imaginó que podrían cobrar vida. Tenía que luchar, tenía que decidir. Voy a romper este ciclo, decidió, aunque su corazón palpitaba desbocado. No soy solo mi dolor, soy amor, y todavía puedo salvar a Valentina. Con cada palabra, sus manos se elevaron, desafiando el cielo. La sombra pareció titubear, un temblor recorriendo su figura. Amor, ¿es eso lo que crees? Este sacrificio no solo se mide por la vida que se lleva, sino también por lo que estás dispuesta a dejar ir. Lucía sintió su voz temblar, pero se aferró a su verdad. No me iré sin ella. No dejaré que mi madre dicte mi destino. Un brillo comenzó a emerger de dentro de ella. Su amor por Valentina resplandecía como el sol emergiendo detrás de una tormenta. Si quieres luchar, entonces deberás aceptar lo que eres. La sombra le advirtió, aunque sus palabras eran más súplicas ahora que amenazas. Las sombras comenzaron a chocar, como si se prepararan para un nuevo asalto. El aire se volvió helado y pesado. La revelación de la sombra abrazó a Lucía.
tan cercana que podía sentir sus alientos. El sacrificio real es encontrar tu verdadera esencia. Y allí, en el fondo, es donde te esperan las verdaderas respuestas. Mientras las sombras giraban, sus mentes se unieron en un grito. Un último estallido de luz hizo vibrar el aire, pero no pudo atravesar completamente el manto de oscuridad. «¿Serás capaz de afrontar lo que ocultas?», gritó la sombra, su forma distorsionándose ante su determinación. «¿Sabrás lo que realmente eres?». Lucía cerró los ojos, concentrándose en el amor que sentía por Valentina, imaginando cada momento que habían compartido, cada alegría, cada risa, cada lágrima. La conexión entre ellas era su verdadero poder, pero justo cuando se sentía lista para trascender la oscuridad, una voz interna la detuvo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar realmente? Las sombras se alzaron de nuevo, y Lucía se dio cuenta de que el verdadero sacrificio podría no ser lo que esperaba. El bosque estalló en gritos y susurros confusos, mientras el peligro la acechaba. Todo llegaría a su punto culminante en un instante, una elección que decidiría el destino de ambas. Podía encontrar el coraje para descubrir la verdad detrás de su dolor antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad la esperaba, con más secretos por desentrañar. El viento aullaba entre los árboles, cargado de una tensión palpable. Lucía se hallaba en el epicentro de su tormenta interna, sintiendo cómo las sombras la rodeaban. Las voces del bosque habían adquirido un tono insistente, como un mantra que pululaba en su mente. El sacrificio siempre es necesario. Valentina lloraba. «¡Mamá!». Su voz atravesó el velo de angustia que le envolvía el pecho. Era un lamento sagrado que resonaba en su ser. Cada grito era una cuerda que se tensa, desafiándola a actuar. Lucía se armó de valor y entrecerró los ojos, mirando la figura oscura de su madre, más allá de las sombras. «No voy a dejar que esto se repita». Su voz retumbó, un eco de determinación que resonó en el bosque. «No pagaré el precio que quieren por mi hija». El mundo a su alrededor pareció detenerse. Las sombras se agitaron frustradas y el viento dejó de aullar, como si la naturaleza misma se contuviera la respiración. Sus palabras hicieron tambalear el equilibrio de la oscuridad, y un nuevo tipo de luz comenzó a surgir desde dentro de ella, desafiando las garras de lo que la había mantenido cautiva. «¿Y qué ofrecerás?». La figura de su madre deslizó un dedo a lo largo del aire. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, como si esperaran su respuesta. «¿Qué sacrificarías realmente por el amor?». Lucía sintió cómo su corazón latía con fuerza. Bruscamente, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio implicaba confrontar su propia oscuridad, sus miedos y momentos perdidos, que había escondido bajo capas de dolor. «Soy más que mi dolor. Soy el amor por Valentina. Si tengo que enfrentar a mis peores demonios, lo haré». Un temblor recorrió las sombras, como si el bosque se estuviera abriendo para concederle una oportunidad. Con un grito desgarrador, Lucía corrió hacia el altar. Cada paso radiaba la fuerza de su amor, y el altar comenzó a brillar con un fulgor inesperado al contacto con su determinación. «¡Valentina! Ven hacia mí». El eco de su voz resonó, sembrando el camino hacia la esperanza. El llanto de su hija se intensificó, empujándola a seguir adelante. Un silencio abrumador siguió a su declaración. Las sombras se agitaron, pareciendo debatir entre sí. Entonces, Valentina surgió, iluminando el claro, atrapada entre la luz y la oscuridad. «¡Mamá!», gritó. Sus ojos reflejaban el puro terror. Lucía extendió sus brazos, mientras el horror y la alegría colisionaban dentro de ella. Pero justo en el momento en que estaban a punto de tocarse, las sombras se abalanzaron sobre Valentina.
como un río furioso, dispuestas a reclamarse el alma inocente. No, 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 no la toquen. Lucía estiró sus manos con fervor, sintiendo que una energía potente surgía de su interior. Si quieres un sacrificio, tendrás que tomarme a mí. Sus palabras se desbordaron de amor, de sacrificio y de una valentía que se remontaba a generaciones atrás. Las sombras parpadearon en su camino, titubeantes, y mientras Lucía recorría el espacio, se dio cuenta de que su propia madre se había congelado, dudando ante su declaración. Esto es mi verdad. El amor no puede ser un precio a pagar. Es el origen de todo. La oscuridad ha vivido de nuestros miedos y los secretos que llevamos. Me quedo con Valentina. Y en ese momento, la realidad se rompió. Un destello de luz surcó el silencio. Pulsando hacia adelante, Lucía se adentró en las garras de la oscuridad con una ardiente determinación. Su amor por Valentina envolvente pulsaba a su alrededor, como un escudo. Todo el bosque dejó ver sus secretos, liberando ecos de risas, llantos y memorias atrapadas en el tiempo. Las sombras comenzaron a replegarse, en un intento desesperado por retener lo que había sido suya por tanto tiempo. ¡Lucía! La voz de su madre resonaba con un destello de comprensión. «No puedes detener esto». «No necesito detenerlo», dijo Lucía con serenidad, sintiendo que el amor iluminaba su camino. «Solo necesito entender». Y mientras el fulgor se intensificaba, pudo ver cómo las sombras titubeaban, como si finalmente estuvieran cuestionando su propia existencia. Gracias a su valentía, ya no eran invencibles. Con un último empujón de luz y amor, Lucía se lanzó hacia Valentina, uniendo su esencia con la de su hija. El resplandor era tan intenso que las sombras fueron forzadas a soltar a Valentina, dejando atrás el eco de 1000 susurros. «Mamá». Valentina miró a Lucía con ojos llenos de confianza y amor. «Estamos bien, mi vida. Estamos juntas», respondió Lucía, un llanto de alivio combinándose con la brisa. Un grito resonó en el bosque, mientras las sombras crepitaban y se desvanecían, alejándose con la reverberación de su poder. En ese instante, el sacrificio no fue solo rendirse ante lo que había sido, sino abrazar lo que podía ser. Valentina se lanzó a los brazos de Lucía, sintiendo cómo la paz se apoderaba del claro manchado por el dolor. El ciclo estaba roto. Ellas eran más fuertes que sus sombras, y el amor, finalmente, les pertenecía. Con el viento susurrando sus nombres, ambas comprendieron que no era solo la luz lo que había triunfado, sino la unión implacable de su amor. Una fuerza omnipotente capaz de transformar incluso las más sombrías de las maldiciones. El bosque, finalmente en calma, había sanado, y ellas se quedaron, unidas, listas para dar un paso hacia el futuro, llevando consigo la luz y la verdad que habían descubierto. No eran solo supervivientes, eran hacedoras de su propia historia. Y así, el bosque dejó de ser un lugar de terror oculto, y se convirtió en un recordatorio de que el amor verdadero puede superar las sombras más profundas, siempre y cuando se tenga el coraje de enfrentarlas. Ahora, querido lector, si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas accedan a este contenido. También, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber cómo lo han vivido. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Se lo merecen.